Pasha Mishpotim, la sijá de la semana pasada, pero realmente, si no me equivoco, cuando lo escuchábamos al Rebel, la sijá se estudiaba la semana posterior. Uno vivía Claro. con la sijá la semana, porque el Rebel hablaba en llaves, Mishpotim. Exactamente, Entonces, señor. uno iba viviendo con la parsha de la semana, porque uno tiene que vivir con la parsha de la semana como el Rebel la explica. Así que todavía estamos en el tiempo. Aparte también de que Uy, tengo un... Volveré y seré millones. aparte de que también hoy es lunes, está dentro del principio de la semana que todavía está relacionado con el Shabbat. Señor. Bueno, con el Shabes. Así que bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar del Shiur. Y aquí arrancamos. Estamos entrando en un mes nuevo, Jodesh Adar, mes Adar, y el Jodesh es el inicio del mes. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, del momento que entra Adar, aumenta en la alegría. Así que empezamos todo bien para adelante, un mes de alegría. Vamos todos para adelante. Bueno, vamos a contar algo que pasó hace exactamente 31 años exactos, pero es algo que lo seguimos viviendo. Después vamos a tener que charlar cómo pega con la época que estamos viviendo hoy, ya casi ya un año que pasa, pero empezó una época extraordinaria, y en esta sijá el Rebbe habla muy claro, demasiado claro. Me parece que es la sijá que el Rebbe habla más claro que nunca sobre el tema, de que hace exactamente 31 años, ¿sí? El día martes, el presidente de los Estados Unidos, que en esa época era George Bush, el padre, ¿sí? Bush padre, anunció a los Estados Unidos que empieza una nueva época en todo lo que tiene que ver con las guerras, que va a terminar con todo el tema de las guerras y va a empezar a invertir toda la plata que usaba para todo el tema de las guerras para la economía del país. Y en su discurso, justo lo vi, para entrar un poco en la SIGE, ¿sí? Hay unos videos que hicieron sobre el rey hablando con los discursos del presidente. El presidente dice que eso que nuestros chicos vivieron, esas épocas duras donde se les enseñaba que si vienen bombas hay que esconderse abajo de los bancos, y cómo hacer y cómo no hacer, dijo, eso no lo van a escuchar ni mis nietos, ni mis bisnietos. De repente ahora va a empezar una época de paz, donde la gente ya no va a escuchar más guerra, ¿sí? Como sabemos que todos estos años fue la Guerra Fría entre lo que era Estados Unidos con la Unión Soviética, ¿sí? Y el presidente dijo, ya varios años estoy pensando en esto, pero quiero empezar una nueva etapa de paz, que es lo más normal que tiene que ver. Y en el discurso, Bush dice que una época del tanágica, dice, si no me equivoco. Así dice, una época de paz, donde los versículos dicen que ya no va a haber más guerras y ya no se van a comer una nación a otra nación. Versículos de Isaías. Miércoles a la noche, después de Arbit, tipo 6:00 de la tarde, donde ya en Estados Unidos ya está medio oscuro, el Rebbe empieza hablando una charla sobre este discurso de este presidente, del presidente Bush. Y empieza a decir, paralelamente a lo que dice el presidente, de que el hecho que Estados Unidos anuncia que estamos empezando una etapa de paz, una etapa donde no va a haber más guerra, es porque está empezando a cumplirse los testimonios que que Isaías habla sobre la llegada del Mashiach. Hasta tal punto que cuando el Rebbe termina la sijá, el Gabe del Shil anuncia que esta noche vamos a hacer Fabrengen. Invita a todos para el Fabrengen, y los Hasidim
siguen bailando y haciendo Fabrengen por escuchar esta sige tan potente. Jueves a la noche, al otro día, el Rebbe vuelve del Oyel, ¿sí? Después de hacer la tefilá de Minjá, el Rebbe vuelve a decir una sijá de vuelta sobre el tema. Y al otro día, que fue el viernes, que es el 26 de Shvat, como cayó este año, viernes, hubo el primer encuentro en la ONU, ¿sí? El discurso del presidente de Estados Unidos fue en el Congreso de los Estados Unidos, no sé cómo se dice el Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? En el Beit HaNibharim. Pero Knesset. ¿sí? El viernes se juntaron en la ONU, donde todos los presidentes se juntaron ahí, y por primera vez se juntó el presidente de Estados Unidos, que era Bush, con el presidente de Rusia, que era Baileys, algo así. Boris. Yeltsin. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Y ahí hablaron de que iban a terminar con la Guerra Fría, ¿sí? Anunciaron en la ONU, y que iban a empezar a tratar de hacer esta etapa del desarme del armamento nuclear, reducir todos tipos de armamento y cosas que se usan para guerra, herramientas de guerra, y en vez de invertir toda esa plata en eso, van a empezar a reducir todo eso, invertir toda esa plata para la economía del país, para el bienestar del ser humano en el mundo. ¿Sí? El ser humano no tiene por qué sufrir de guerras, no tiene por qué sufrir con miedos, si van a atacar de una manera con armamento nuclear, no van a atacar con nuclear, todo el tiempo era la presión y el miedo que se vivía en esa época. Dijeron, acá se terminó, basta, ahora empezamos una nueva etapa. Habló tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente de Rusia, y del viernes al sábado iban a charlar para terminar los contratos y cerrar, ¿sí? Cómo iban a hacer, ¿sí? Y eso siguió también en el día sábado, el día de Shabbat. Ahora, en el día de Shabbat, el Rebbe dedica todo un Fabrengen entero hablando justamente sobre este trato de paz que hubo entre los Estados Unidos y Rusia, que eran las dos potencias mundiales, sobre el tema del desarme nuclear, que ese tratado es vigente hasta hoy en día, ¿sí? O sea, ya tuvo fecha de vencimiento, se volvió en el 2000, hace poco, se volvió a aprobar de vuelta, lo volvieron Trump con Putin, lo volvieron a hacer, y hasta hoy en día sigue ese tratado de reducir todo lo que es posible sobre el tema de armamento nuclear y empezar una etapa de paz. El Rebbe en el Fabrengen dijo lo siguiente: nosotros sabemos del Baal Shem Tov que cada cosa que pasa, la persona tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Hashem. Más cuando se trata de un tema tan general y principal como las dos potencias mundiales están haciendo un tratado de tratar de empezar una nueva etapa de paz y que no haya más guerra. Obvio que tiene que haber una enseñanza en el trabajo del Yehudí, no solamente en el trabajo del Yehudí, sino en el trabajo principal del Yehudí, que es traer la llegada del Mashiach. Y el Rebbe se dedicó a explicar en el Fabrengen por qué este episodio pasó justamente en nuestro tiempo, por qué no pasó antes, por qué ahora a la humanidad se le ocurrió de repente cambiar ese enfoque de guerra, de pelea, de comerse uno al otro, de bombas, bombardear, y de repente se cambia el chip en la cabeza y vamos a hacer la paz, que es lo más normal que tiene que haber. Si es lo que el intelecto puro humano dice, que en vez de invertir plata en matar, invertamos plata en vivir. ¿Qué pasa? Que de repente ahora a la gente, a estos presidentes, sí se les ocurrió hablar sobre esto y hacer este pacto. Y también, ¿por qué justamente en el lugar donde se hizo esto? Porque nosotros sabemos que la ONU no está en Washington, que es la capital de Estados Unidos. La ONU se encuentra en New York. O sea que
los presidentes de los países tuvieron que viajar a la ONU y también el presidente de Estados Unidos también tuvo que ir de Washington a New York para poder participar en la ONU. Entonces el Rebbe dice lo siguiente, nosotros encontramos en Isaías capítulo 2, versículo 4, Isaías es un profeta donde vive la destrucción, por eso habla sobre la destrucción, pero también dice varias cosas que hablan sobre la construcción del templo, varias profecías que hablan sobre la llegada del Mashiach. Y entre ellas hay un versículo que si lo decíamos hace 70 años, nos hubiéramos dicho esto es imposible que pase, y con el tiempo que pasan los años cada vez se hace más real. El versículo dice lo siguiente, Vejitetú Jarbotam Leitim. El Tanaj dice lo siguiente, se van a convertir las espadas en arados. Todo lo que tiene que ver con armamento, con herramientas de guerra, se van a convertir en herramientas de arados. Arado es lo que uno hace para que sembrar, para arar, para que salga el pan, para la comida. Fue lo mismo que dijo el presidente. El presidente dijo, en vez de usar toda esa plata en guerras, en hacer armas nucleares, donde tenían tantas bombas nucleares para destruir no nuestro mundo planeta, varios mundos planetas. ¿Sí? Dijeron, vamos a empezar a reducir y vamos a invertir toda esa plata en la economía del país, que la gente tenga más sustento. Y eso lo dijo explícito el presidente de Rusia. ¿Sí? Vamos a hacer una nueva mejoría en la economía. Entonces, eso está basado en el versículo de Isaías, Vejitetú Jarbotam Leitim. Se van a convertir las espadas en arados, y los versículos siguen diciendo que en la llegada del Mashiach va a haber paz, una nación no se va a comer a otra nación, no va a haber más guerra, ¿sí? Ya no va a existir más guerra. Y el Rebbe explica en el versículo y dice, explicando los versículos de Isaías, y dice que ¿quién es el que provoca que haya este estado de paz, que se conviertan las espadas en arados? Si miramos unos versículos anteriores, los versículos están hablando sobre el rey Mashiach, sobre el Melech HaMashiach. El versículo habla que el rey Mashiach va a juzgar a las naciones y las va a reprochar y les va a indicar el camino. Los versículos hablan sobre el rey Mashiach y a continuación el versículo dice que se van a convertir las espadas en arados. Quiere decir que el que hace el cambio en la humanidad, en el mundo, para que empiece este estado de paz, de que no hayan más guerras y que utilicemos todo lo que tiene que ver con guerra y maldad, ¿sí? Y contra la paz, lo utilicemos para bien, eso es parte de las acciones de lo que el rey Mashiach va a actuar en el mundo. Es el accionar del rey Mashiach. Obviamente, todavía no llegamos a la Geulá verdadera y completa, por eso en el mundo todavía se viven cosas. Pero si miramos cómo fue siempre la historia, es totalmente improporcional a lo que fue siempre. A lo que fue siempre. Siempre cada uno se comía al otro, habían guerras mundiales, se mataba, sangre derramada por todos lados. No hablamos más de 70 años, que fue la Shoah, la Segunda Guerra Mundial, fue lo que vivimos hace poco. De repente, desde hace 70 años, empieza un nuevo cambio en la humanidad, donde pasa algo y ya todo el mundo grita paz. ¿Sí? Lo más lógico que tiene que haber, donde nunca existió, de repente la humanidad empieza a gritar paz. Y ya guerras mundiales no vemos. Desarme de arma nuclear cada vez vemos más fuerte. Cada vez menos armamento también lo vemos. Como sabemos que varios países ya reducen todo tipo de armamento porque ya no hace falta. Mismo Israel, por más que está en guerra, la proporción que tiene de reducir tanques y cosas, lo que era en el pasado, pueden mirar los números, cantidades de tanques que hoy ya no se usan porque no hace falta. Los ataques que se hacen son totalmente puntuales a la persona, justo, ¿sí? No se hace guerras que mueren civiles por todos lados. ¿Se entiende? Lo que había antes ya no pasa más. Y el Rebbe dijo de que de eso mismo nosotros vemos, de que se está empezando
algo similar y está empezando el cumplimiento del testimonio de Isaías, que tiene que ver con el accionar del rey Mashiach, que se van a convertir las espadas en arados. O sea, el Rebbe dijo que al ser, y esa es la relación con el tiempo que vivimos, el hecho que la humanidad de repente tiene un cambio y de repente empieza a pensar que hay que tener paz, que no puede haber más guerras, que tenemos que hacer desarme de armas nucleares, tenemos que aprovechar todas las herramientas de guerra para bien. El Rebbe dice, eso no es un cambio porque la gente mejoró en el bocho. La gente antes era más inteligente y eso nunca pasó. Eso tiene que ver por el accionar del rey Mashiach en el mundo. Al ser que ya estamos en la época cercanísimos a la redención, y sabemos que la redención es un proceso, ¿sí? Por más que paralelamente hablamos que puede ser como un pestañear de ojos, pero al mismo tiempo hay un proceso de refinación y de purificación. Entonces, el hecho que en el mundo nosotros vemos este fenómeno, esta revolución que pasa en el mundo de repente, que si miramos empieza ya 70 años, donde no hay más guerras tan fuertes, que empieza con el liderazgo del Rebbe, que eso es lo que hablamos, que somos la última generación del exilio, y más en el año 1992, donde justamente se hace este tratado entre el presidente de Estados Unidos con el de Rusia, del desarme de las armas nucleares, quiere decir que está empezando una nueva etapa. Y el Rebbe lo dice claro, que eso tiene que ver con el accionar del rey Mashiach. En otras palabras, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tiene que ver con el accionar del rey Mashiach? Que el rey Mashiach pueda hablar con el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia para que hagan la paz. El Rebbe lo explica muy simple. Al ser que el líder de la generación, que es el Mashiach de la generación, hizo un trabajo de difusión y de cambio en el mundo, los manantiales hacia afuera, terriblemente en todo el planeta, ¿sí? Y refinó todo lo que había que refinar y preparó todo lo que había que preparar para la llegada del Mashiach. Eso provoca que ayer le cambie el chip a estos presidentes, que le cambie el chip a la gente. A veces uno no se da cuenta de dónde vienen estos pensamientos, pero como dijimos antes, no puede ser que a la gente se le cambió así el pensamiento de un segundo al otro, porque vimos que la historia, por más que fue algo lógico, no fue una prueba. ¿Qué pasa que de repente a la gente se le cambia el chip? Paz, amor, no haya más guerras, usemos la plata o las mismas herramientas. Como sabemos que hay varias cosas de guerra que se usan para arar, para trabajar con la tierra o para diferentes cosas. Si hay diferentes fotos de tanques que los usan en la tierra para arar mejor, eso tiene que ver con el accionar del rey Mashiach. El hecho que el Mashiach trabaja en el mundo, cambia el mundo, manda shluchim por todas partes, difunde judaísmo y hasidismo por todos lados, eso justamente es lo que provoca que Hashem le meta en la cabeza a estos presidentes para empezar esta nueva etapa. Tiene que ver directamente con el accionar del rey Mashiach, que es el líder de la generación. Y por eso el Rebbe explica que por eso esta decisión no se hace en Washington. La ONU, que justamente la ONU fue hecha cuando el Rebbe anterior llega a los Estados Unidos, que es el líder, y el edificio, ¿sí? Más o menos se hace cuando el Rebbe recibe el liderazgo en el año 1951, más o menos, ¿sí? Y mismo en el edificio está claro, porque está grabado el versículo de Isaías, se van a convertir sus espadas en arados. El Goy tiene claro que la base de todo eso no es por la inteligencia humana, sino está basado en este versículo que habla sobre la llegada del Mashiach. Y por eso es que esta decisión se hace justamente en la ciudad del líder de la generación. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el accionar del líder de la generación, que es el rey Mashiach. Y en eso mismo vemos dos cosas, que eso es lo que tenemos que saber. Primero de todo, si hablamos de un accionar del rey Mashiach, quiere decir que el rey Mashiach ya existe. Ya existe la persona misma. Que eso ya el Rebbe lo vino diciendo las semanas pasadas. ¿Sí? En la parshá de Vayera, Hayesará, que no solamente tenemos la existencia del Mashiach, tenemos la revelación del Mashiach. No solamente tenemos una persona que puede llegar a ser candidato, sino ya tenemos la persona que Hashem eligió. Pero ahora no solamente sabemos que está la esencia, que es la existencia misma del Mashiach, sino el Rebbe dice que ese Mashiach ya empezó a actuar en el mundo. Esa era de Mashiach ya empezó a estar en el mundo. ¿Sí? El accionar del Mashiach ya empezó, ya es una realidad.
Obviamente, es un proceso, todavía no tenemos la redención verdadera y completa, pero el hecho mismo que pasan cosas en el mundo es porque es producto del Rey Mashiach. Por más que no lo veamos directamente, pero nosotros sabemos que las cosas van por otros cables, como dijimos recién. Y eso es lo que un yehudí en esta generación tiene que tener la seguridad. Hoy en día todo el tiempo se habla de guerras mundiales y de armamento nuclear. El yehudí tiene que estar tranquilo, que el Rey Mashiach ya empezó a accionar, empezó a hacer. Uno tiene que tener esa seguridad y estar contento y alegre, como indica el mes, desde que entra en Adar, ¿sí? Marvim Besimha, agregamos en alegría, y por más que todos los medios nos digan otras cosas, nosotros sabemos la verdad, y el yehudí tiene que estar seguro que ya mismo ya está por llegar la llegada del Mashiach. Así que tengamos el mérito, que ya sea pronto, Bimeiro Biomeinu Mamesh. Amén, amén. Lejaim, lejaim, el brojo, lejaim. Bueno, hay comentar la alegría, en el mes de Adar. Entonces, si pueden decir todos un poquito lejaim, también. Aumentar la alegría, lo que significa es que no que una persona tiene diferentes interpretaciones, aumentar en alegría. Estas son las palabras que no lo dice cualquier libro de la Torá, sino que lo dice específicamente la ley judía. La ley judía, como mencionamos alguna que otra vez, se aplica para cualquier judío, cualquier hijo de vecino, no importa que sea Lubavitch, no Lubavitch, turco, ruso, religioso, no religioso, todo judío está obligado a ponerse tefilín, todo judío tiene que comer kosher, todo judío. Entonces, cuando el código de leyes judías dice que apenas que entra el mes de Nisan, de Adar, hay que aumentar la alegría, eso primero se aplica para todo judío, no importa. Eso significa que cuando uno va en el mes de Purim, habla con otro judío, ya sea que está haciendo mitzvot, le pone tefilín, le dice, le invita a la sinagoga, le invita a la casa, o hace negocios con otro judío, o es un amigo, un familiar, le ven, sentate, hacemos un lijaim, cantemos algo, porque hay que aumentar la alegría en este mes. Es algo que Dios nos está diciendo. Eso es en general para cualquier judío, por más que un judío no esté metido en Chabad, no esté metido ni en Hasidut, ni con el Rebbe, es algo para cualquier otro judío. Cuanto más y más, si nos ponemos a fijar con respecto a la importancia que Hasidut, los líderes hasídicos, le meten a la alegría, y específicamente Hasidut y los Rebbeim, empezando con el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dijo que la alegría es algo que una persona, un judío, lo tiene cuando dice el mandato de la Torá, que dice, sírvanlo a Dios con alegría. No significa solamente que cuando un judío está estudiando, está rezando, tiene que sacar una alegría. Seguro que sí. Eso es una gran, pero gran cláusula que todo judío tiene que meterse en la cabeza. Que la alegría no pasa solamente cuando uno se emborracha, está bailando, sino que al contrario, la alegría es algo que cuando uno está específicamente leyendo, ahora estamos estudiando Torah, cuando una persona, un judío, reza también, tiene que estar alegre constantemente. Eso sí significa así. Pero además de eso, Gallón explicó que un judío lo sirve a Dios constantemente. Nosotros somos servidores, sirvientes de Dios las 24 horas. Cuando un judío duerme, la razón por la cual un judío duerme es para que al día siguiente pueda tener más fuerzas y servir a Dios de la manera adecuada. Eso significa que cuando está durmiendo también es parte del servicio divino. Cuando una persona come, por más que la persona se sienta que la comida no tiene nada que ver con Dios, Hazel Shalom no tiene nada que ver con, sino que es algo, pero también no está así, porque estoy comiendo solamente para estar fuerte, tener fuerzas para servirle a Dios. ¿Sí? Y así de la misma manera todas las otras cosas. Con el trabajo, uno trabaja para tener dinero, ¿para qué? Para hacer mitzvot, como dice esta porción semanal de Trumá, que todo el Rebbe dice claramente que todo judío es rico y tiene que revelarlo solamente. Todos los judíos somos ricos y específicamente durante que venga Mashiach. Sabemos que cuando venga Mashiach, así como cuando salimos de Egipto, no hubo ni un solo judío
el cual no salió de Egipto con 90 burros llenos, cargados de los tesoros que había en Egipto. Y acordémonos que Egipto era la superpotencia del mundo en aquel entonces. Entonces, no solamente que era un país rico, sino que estamos hablando, de hecho, era uno de los países más ricos de toda la historia de la humanidad. Entonces, eso es gracias a Yosef. Entonces, por eso es que lo dice, lo mismo es ahora, cuando venga Moshiach, como dice el famoso versículo, así como en los días que te saqué de la tierra de Egipto, así te voy a mostrar maravillas, te voy a mostrar milagros, dice Dios. Eso significa que en todos los órdenes de la primera redención de Egipto, la cosa va a ser multiplicada muchísimo más ahora cuando venga Mashiach. Significa que la riqueza que vamos a obtener cuando venga Mashiach va a ser muchísimo más que esos 90 burros cargados y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, cuando una persona, eso también le produce alegría a la persona, seguro que sí. Si una persona tiene una herencia, si una persona hace dinero, obviamente. Pero todas las cosas, el concepto de servirle a Dios es con alegría, no solamente cuando uno estudia Torah, no solamente cuando uno reza, cuando cumple mitzvot, sino que también cuando en todo momento que un judío tiene que vivir con alegría constantemente. Pero eso es durante todo el año. Además de todo el año, viene también el Shulchan Aruch, el Código de Leyes, y nos dice que apenas que entra el mes de Adar, una persona tiene que aumentar la alegría. ¿Qué significa aumentar la alegría? Que además de toda la alegría que acabamos de mencionar, cuando uno come, cuando uno toma, cuando uno duerme, cuando uno constantemente uno lo sirve a Dios, entonces el servicio siempre tiene que ser con alegría. Entonces uno tiene que vivir con alegría. Pero entonces, obviamente que la Torah no repite nada. Entonces, ¿por qué la Torah dice, claro, qué significa aumentar? Significa que desde el momento que empieza el mes de Adar, una persona, además, a pesar de que durante todos los otros meses del año, una persona cantó, bailó y cuenta chistes y todo lo que quieras, que esto que lo otro, ahora una persona tiene que aumentar más todavía. Pero el Rebbe explica más aún, que no solamente que una persona tiene que aumentar, sino que el aumento tiene que ser constante. Si yo estaba alegre, hoy empieza el mes de Adar ahora, entonces mañana y pasado tengo que estar más contento de lo que estuve hoy. Eso significa mar imbecimje. No dice que apenas que entra el mes de Adar, una persona se alegra. Apenas que entra el mes de Adar, una persona aumenta. Aumenta significa que constantemente se la pasa aumentando en alegría. Bueno, pero la expresión es que la manera en que como la Torah lo dice, hay una pequeña pregunta. ¿Cómo puede ser que la Torah dice, así como en el mes de Menahem Av, el mes de Menahem Av es en el cual conmemoramos los peores eventos que tuvo en nuestra historia, la destrucción de los templos y un montón de calamidades. Dice, así como disminuimos en alegría en el mes de Menahem Av, así también tenemos que aumentar la alegría en este mes. ¿Cómo vamos a comparar esas dos cosas? Es como decir, por ejemplo, así sabes que así vos tenés que estar tan triste cuando hay una levaya y cuando fallece alguien, y así de esa manera tenés que estar alegre en Simchat Torah. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a comparar chicha con limón? Son dos opuestos. ¿Cómo me está diciendo? ¿Por qué ni siquiera tenemos que llegar a mencionar si es la alegría, mayor alegría que hay? Entonces, ¿cómo vamos a comparar con la peor tristeza que hay? ¿Cómo se comparan las dos cosas? Además que la explicación es que Menahem Av, sabemos que un Josid no tiene que estar triste. Tenemos que servirlo a Dios con alegría, incluso en el momento. También tenemos que hacer todas las cosas con alegría, incluso cuando ayunamos tenemos que estar con alegría también. Entonces la contestación básicamente, muy brevemente, es que la Torah verdaderamente se refiere a que esa tristeza, que es la fuente de todas las tristezas, porque la destrucción del templo, de los templos, trajo todos los problemas que los judíos tenemos. Cuando estábamos con el rey Salomón en el primer templo, básicamente desaparecieron todos los problemas. Todo estaba bien, todos los judíos teníamos, la economía era la mejor que jamás existió, la paz era la paz universal que más grande hubo en toda la historia. Cuando se destruyó el templo, el segundo templo, todos los problemas empezaron a crecer cada vez más y más de todo tipo, materiales, espirituales, todo. Entonces, cuando la Torah dice que así como tenés que disminuir la tristeza en la alegría en Menahem Av, en Av así tenés que aumentar. Significa que la Torah está comparando las dos para decirte que incluso esa tristeza, que es verdaderamente la fuente de todas las tristezas que tenemos, de todos, como dijimos
dice el otro versículo que Dios va a borrar las lágrimas de toda cara. Es un versículo que dice. Significa que Dios no va a dejar que exista ninguna razón para que exista ninguna tristeza en la cara de ningún judío ni nadie. Va a desaparecer la muerte, va a desaparecer todas las razones que una persona puede llegar a entristecerse, Dios desaparecen. Entonces, la Torá compara, ¿sabes qué? La alegría está, esta alegría de Purim, del mes de Adar, de Purim, el mes de Adar, de cada día del mes de Adar, tiene la fuerza de revertir, de transformar esa tristeza. Así como así como esa tristeza si tiene que estar con la alegría, significa que así con esta tristeza, con una persona está tan triste que se pone de las peores cosas que pasaron, verdaderamente la alegría, si una persona logra la alegría, como dice el Marshó, esto lo trae el Rebbe en otro asije, no me acuerdo dónde, pero el comentarista más grande uno de los comentaristas más grandes de la Gemara del Talmud, dice que Mashiach va a venir gracias a la alegría. Y estamos hablando no es cualquier cosa, estamos hablando el evento más grande de la historia, que justo va a venir a través de la alegría. Entonces, ahora que es el mes, justamente, el mes más alegre del año, es el momento ideal, uno de los mejores momentos más alegres del año, para que venga Mashiach, una persona, si podemos llegar a aplicar en la práctica, no solamente en el habla, en el pensamiento, sino que en la práctica podemos comportarnos con alegría tal, y eso es lo que trae Mashiach. La alegría, Simchen. Esto, entre paréntesis, no tiene que ver con Hasid. Entonces, una persona se puede fijar en el Marshó, en la Sagosa Marshó. El comentario del Marshó es un comentarista al final de cualquier tratado de Talmud, está ahí. Bueno, esa es una cosa. Ahora, con respecto a lo que estaba hablando el rabino Blumenfeld recién de Mishpotim, de que el Rebbe habla de esta profecía que pasó, que es tremendo. Entre todas las cosas tremendas que el Rebbe habló el último año, antes de que tuviera la hemiplegia, antes de que parara de hablar, esta es una cosa tremenda que el Rebbe está diciendo, es una profecía que básicamente no hay manera de que ninguna persona lo pueda negar. Hay muchas cosas que una persona puede ponerse a discutir. Esto es así, esto es así. Eso es la interpretación de este versículo es una cosa, la interpretación del otro versículo es otra. Pero acá estamos hablando de una profecía clara que, primero que todo judío, no solamente el Chabad, no Chabad, turco, ruso, no importa, cualquier persona que estudie Torah puede abrir el Tanaj y dice claramente este versículo que está claro. Además de eso, los goyim le hablan, los no judíos también conocen esto también. Es una profecía que ellos, como dijo, yo no sabía esto, pero Mendy Blumenfeld recién mencionó que el presidente de los Estados Unidos, una persona no judía, dijo del Tanaj, habló del Tanaj también, significa que los goyim también conocen de esto bien. Y como si eso fuera poco, está en el edificio de la ONU en Manhattan, está justamente en el edificio ahí, está puesto eso, significa que es algo tan vox populi, tan universal, que es imposible, no está la posibilidad que nadie lo niegue. Una cosa es que una persona diga, sí hay una profecía de Pepito dijo esto, Pepito dijo lo otro, pero acá estamos hablando de que es algo universal, todo el mundo lo sabe esto. Seguro que podemos encontrar algún loco, una persona, una teba, que dice, no creo en esto. Pero digamos, estamos hablando de la gran mayoría de la humanidad sabe de esto y lo conoce de esto. Y el Rebbe lo está diciendo que estamos enfrente de nuestros ojos, se está cumpliendo esta profecía. Y encima con las palabras exactas, como dice, el nivel de perfección que la Torah, que esta profecía, o sea, toda la Torah, toda palabra de la Torah es perfecta, es perfecto, pero una cosa es leerlo, hablarlo, pensarlo, otra cosa es que enfrente de nuestros ojos y los ojos de toda la humanidad se esté dando una profecía a tal nivel que una persona puede decir, no, pues como algo que está escrito hace miles de años atrás, ahora enfrente de los ojos de toda la humanidad, está pasando exactamente con un nivel tan exacto, una exactitud perfecta, es imposible de algo así, ¿sí? O sea, hay gente que cree en las profecías, pero incluso si agarramos al más ateo de todos, agarramos a la persona que más cree, no cree ni en la mamá, y no cree ni en nadie, y de repente le muestran, mira, este libro fue escrito, todo el mundo sabe que fue escrito hace 1000 años, 2000 más de casi 2000 años, 2500 años atrás, y se está viendo, se está dando al pie de la letra. Una persona tiene que empezar a creer sí o sí, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Otra de las cosas importantes que Rebbe dijo con respecto a esto,
el último discurso que Rebbe dijo de la porción pasada de Mishpatim, el Rebbe dijo que esto es consecuencia directa del Rebbe, del líder de la generación, que es el Rebbe. El Rebbe se refiere a su suegro, pero obviamente que más de una vez cuando el Rebbe se refiere a su suegro, también se refiere a sí mismo. Y además de eso, el Rebbe trae otro punto, que el Rebbe hizo que los rabinos hicieran un documento en el cual firmaran todos que de acuerdo a la ley judía, Moshiach tiene que llegar. El poder que tiene la Torah y la Torah, sabemos que todas las cosas que ocurren en todo el universo dependen de si están escritas en la Torah, cómo están escritas, si están escritas en la Torah o no. Una vez que los rabinos firman un documento, y ese documento tiene una validez alágica, una validez de acuerdo a la Torah, entonces ahí de repente ese documento tiene un impacto en todo el universo, físico y espiritual. Y ahora dice que esta profecía que se está cumpliendo al principio del año 1992 en las Naciones Unidas, en todo el mundo tiene un efecto universal, es directa, es en consecuencia del Rebbe, del líder de la generación, y de este dicto, de este documento que firmaron los rabinos también. Y obviamente que este edicto hay que seguirlo afirmando. No es algo que el Rebbe dijo ya hasta que venga Moshiach, es algo que los rabinos, además de decir que de acuerdo a todas las señales ya Moshiach tiene que venir, pusieron claramente que de acuerdo a la ley judía, el Rambam, tenemos una persona la cual cumple con todas las cualidades que Moshiach tiene que tener. Y eso fue firmado por un montón de rabinos. Hay rabinos que siguen firmando hoy en día. Pasaron 30 años, más de 30 años, pero hay rabinos que siguen firmando. Ok. Pero con respecto, volviendo al tema de la alegría, entonces, la alegría de Moshiach, entonces, una de las preguntas que hay con respecto a esta porción de Trumá, no Mishpatim, Trumá, la que viene ahora, déjame el libro ojo, es que en la porción que vamos a leer este Shabbat, habla de el templo portal que teníamos en el desierto, el santuario, y las donaciones. ¿Cómo se hizo? A las donaciones Dios dice que todos los judíos, Dios le dice a Moisés que todos los judíos den una donación para construir este santuario, ¿sí? Y antes que nada, el Rebbe hace una pregunta, hace varias preguntas. Una de las preguntas que hace es que, porque antes que nada sabemos la exactitud de la Torá, porque la Torá menciona, antes de cualquier otra donación, menciona el oro. Dice que tiene que traer oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, pero dice, por despreciado, porque antes que nada, ¿por qué menciona el oro? Sí me quiere decir que el oro es lo más preciado, sí, dice verdad, pero por otro lado, el oro no es lo que más los judíos tenían. Los judíos tenían, a pesar de que salimos de Egipto con un montón de oro, plata y cobre, pero lo principal que había no era oro, era plata y cobre. Segundo, lo que más se necesitaba para la construcción del santuario tampoco era el oro. Eran otros materiales, plata y cobre, pero no, lo principal, no era la mayor cantidad, no era oro. Entonces, ¿por qué vamos a mencionar antes que nada por qué nos pide el oro? ¿Sí? Y eso tiene que ver específicamente con el mes de Adar. Esta pregunta tiene que ver con el mes de Adar. Leemos esta porción más justamente apenas que empieza el mes de Adar. ¿Por qué? Porque cuando la Torá se refiere al oro, no se está refiriendo al oro en comparación con la plata y con el cobre. El judío es el oro, es el oro. ¿Qué significa? Que lo más preciado de todo, no solamente porque tiene el valor económico más grande, hay otras que tienen cosas de una vida preciosa, tiene mucho precio también, pero el oro tiene una peculiaridad, que brilla, que es lo que todo el mundo desea. Y así también el judío es el oro en toda la creación. ¿Por qué? Porque si no nos entiende, ahora me pregunta, hace otra pregunta también, dice, Dios nos pide que le hagamos, nos manda a hacer un santuario. Un santuario, sabemos que Dios está infinitamente por encima de todo el universo físico y espiritual. Un santuario es la casa, el hogar de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios, yo vivo en una casa en la cual la casa es de acuerdo a lo que yo quiero? Me gusta ciertos tipos de muebles, me gusta la ubicación de la casa, me gusta hacer un piso, 2 pisos, eso es la casa de uno. Pero Dios no solamente es que está por encima de todo eso, sino que está infinitamente e incomparable por encima de todo.
como dice el versículo, los cielos de los cielos no lo pueden agarrar a Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a agarrar acá en este mundo? Si me decís que por lo menos un judío lo puede agarrar a Dios, entonces, está bien, un judío del calibre de Moisés, un judío del calibre de Aarón, de los grandes tzadikim, de los grandes justos, quizás ellos le pueden hacer un hogar a Dios. Pero la Torá dice que todos los judíos participaron en la construcción del templo, con las donaciones. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Un judío que por más que esté pensando en cualquier cosa que no tiene que ver con Dios, mujeres, chicos, hombres, gente que no es sagrada, ¿cómo un judío le va a poder hacer un hogar para Dios, un lugar sagrado? Entonces, esa la contestación es que por cuanto que cuando Dios nos entrega la Torá, entonces en ese momento Dios nos inyecta su esencia dentro de cada judío, no importa quién sea. Pues si es un tzaddik, si es un justo, si no es justo, si es un Beinoni, si es una persona que esto, pero todo judío tiene la esencia de Dios dentro de sí. Por cuanto que lleva la esencia de Dios, entonces todo judío es oro, puro oro no solamente en el sentido espiritual, sino físicamente también, que es lo más preciado, el oro es lo más preciado durante toda la historia de la humanidad. Hoy en día quizás es una pequeña, también es una de las cosas más preciadas, pero hoy en día todo el mundo está patas para arriba. El valor de las cosas está muy diversificado, pero durante toda la historia de la humanidad el oro fue lo más preciado que hubo. Hoy en día quizás también, no sé, pero la cosa es que el judío es el oro. Entonces cuando Dios está diciendo, por eso es que el judío, Dios le dice a todo judío que contribuya para hacer el santuario para él. ¿Por qué? Porque el hogar donde Dios se puede revelar, puede sentirse bien, eso tiene que ver con cada judío. Y como de acuerdo a la explicación del del discurso de Hasidut, que cuando dice la Torá nos da el mandato, hagan para mí, Dios nos dice, hagan para mí un santuario. Y no dice yo voy a residir en él, sino que dice yo voy a residir en ellos. En ellos significa en cada judío. Sino que cada judío es y tiene que revelar lo que es un santuario para Dios. ¿Por qué? Porque cada judío tiene la esencia de Dios, tiene la habilidad, tiene la capacidad, la fuerza y todo lo que necesitan para revelar a Dios. Porque lo tenemos ahí dentro de nosotros también. Por eso es que todos los judíos durante toda la historia de la humanidad tuvimos cosas que nadie puede entender. No pasa por inteligencia, solamente no pasa por eso, es algo que va más allá de la lógica también. Entonces, esto tiene que ver con el mes de Adar. ¿Por qué? Porque el mes de Adar dice que la suerte del judío es saludable, el mes de Adar. Y si una persona tiene un juicio con un no judío, entonces tiene que postergarlo hasta el mes de Adar. ¿Por qué? Porque la suerte está con nosotros en este mes. De parte hay una discusión que dice que los judíos, ein más la Israel. Los judíos no tenemos suerte. Estamos por encima de la suerte. Entonces, ¿qué significa? Que en vez de dar la suerte del judío está revelada o es saludable. Entonces, si uno se fija en las palabras que dice de dónde proviene el más de los judíos, la palabra dónde en hebreo es ay. Ay significa nada. Y ay significa que el nivel de anulación que cada judío tiene, eso es lo que la salud, que el más, la suerte de cada judío está revelada en este mes. Eso significa que durante todo el año, el judío tiene la esencia de Dios dentro de sí. Pero para revelar esa esencia, una persona tiene que hacer ciertas cosas. La esencia de cada judío la está oculta dentro de nosotros. Y para revelarles, entonces Dios nos pide que recemos, que estudiemos, que hagamos esto, una persona hasta de la vida por Dios, etcétera, etcétera, lo que sea. En este mes, una persona no tiene que hacer nada, se revela la esencia de cada judío. Y entonces por eso es así, eso entre otras palabras, en este mes está revelado lo que dice la porción, por eso es que leemos justamente esta porción de Truma, en el mes de Apenas que empieza el mes de Adar. ¿Por qué? Para decirnos que el oro, lo principal, Dios eligió que todos los judíos, sin excepción, todos contribuimos a la construcción del santuario. ¿Por qué? Porque todos se nos pide antes que nada el oro, porque eso es lo que somos. Ahora, durante todo el año, es verdad que lo somos, pero quizás no está revelado. En este mes está revelado eso.
Y eso es lo que significa, cuál es la instrucción, la lección que tenemos que tener nosotros. Es que todo judío tiene que saber que estar conectado con Dios, eso le trae la alegría más grande que puede existir a uno. Y cuando está uno conectado con Dios, entonces uno se pone por encima de todo, se puede poner por encima de lo material y de lo espiritual también. Una cosa es que una persona está contenta porque tiene un placer de las cosas. Tengo el bife de chorizo, tengo guita, tengo el coche, tengo la casa, me voy al negocio, lo que sea. Eso me da placer. Pero si uno se pone a pensar de que uno está conectado con la esencia, el origen de donde provienen todos los tipos de placer, y un placer que está infinitamente por encima de cualquier placer que una persona pueda tener. Comida, bebida, dinero, incluso cosas espirituales también. La inteligencia no es nada en comparación con Dios. Entonces, si uno se pone a meditar en este concepto, eso le trae la alegría más grande. Yo estoy contento de que soy un judío. Lo que decimos en todas las mañanas, como se decía, había unos judíos hace muchos años atrás, que entre todas las bendiciones que decimos todas las mañanas, bendito eres tú, Dios del universo, que no me hiciste un goy. Y una persona se ponía a cantar y a bailar. Que no me hiciste un goy. ¿Por qué? Porque si una persona se pone a pensar que significa que tenemos a Dios dentro de nosotros, y en el mes de Adar, la alegría es mucho más, es palpable, tiene que ser palpable. Si una persona, todo está dirigido, Dios nos creó de tal manera que todo pasa como si la mente dirige todo. Si una persona no quiere ponerse a pensar, entonces Dios no nos obliga, Dios nos sigue dando libre albedrío, obviamente. Pero la persona que se pone a reflexionar un poquitito, o mucho mejor, en este concepto, y se pone a pensar, pucha, tengo a Dios dentro de mí, estoy conectado con Dios. Y en este mes no tengo que hacer nada para eso. En otros momentos del año tengo que esforzarme, tengo que hacer esto, tengo que romperme el bocho, tengo que hacer... Pero en este lo tengo revelado por más que nada. Entonces eso es puro oro. Y ahora termina diciendo que un judío tiene que revelar esto. O sea, estamos revelados, por más que no hagamos nada, pero un judío tiene que tratar quizás de levantar un meñique. Como dice Rebbe trae muchos años atrás, la historia de Janino Mendoza, uno de los grandes tzadikim de la Gemara, dice que todo el mundo fue el cabo para Janino Mendoza. Una persona extremadamente pobre, sin embargo, él fue uno de los tzadikim gigantescos, por encima de muchos otros sabios de la Gemara y de la Mishnah. Y él, la historia dice que él una vez tuvo ganas de vivió en los tiempos del templo, el segundo templo, y cuando no tenía nada de dinero, lo único que pudo conseguir fue una piedra, encontró una piedra, buscó una piedra que no sea robo, no se puede robar, entonces en un lugar donde era un lugar que podía agarrar una piedra. Lo que pasa es que la piedra era gigantesca, quería donarla, la única donación que la podía hacer era una piedra que encontró. Y dice, bueno, yo voy a traer una piedra, sí. Lo que pasa es que esta piedra que está donando era muy grande y muchas personas no podían, él se definió que solo no podía llevarla. Entonces, el de arriba sale una voz que dice, un dedo chiquito, un dedo pequeño, Etzo Ketano. Y el Rebbe grita cuando cuenta esta historia, Etzo Ketano, un solo dedo, el meñique. El dedo chiquitito, lo único que te pido, Dios le dice, vos tenés la buena intención y yo te acepto todo, pero hace un poquito de esfuerzo tuyo. Y apenas que él puso un dedo, el dedo meñique, enseguida vieron ángeles y lo ayudaron a llevar la piedra al templo. Entonces esto tiene que ver con nosotros, con lo que pasa hoy en día, que por más que está revelado el hecho de que todo judío tiene la esencia de Dios dentro de sí, esa es nuestra naturaleza, y por eso una persona tiene que hacer nada este mes. Pero ¿qué significa no hacer nada? Que una persona se esfuerza, por más que no nos obliguen a hacer nada, un judío siempre se está esforzando para hacer lo mejor que pueda, por más que no tenga que hacer nada. Entonces, si una persona hace un meñique, levanta un poquito, tengo que hacer esto. Ahora dice que tenemos que ser ricos, y Rebbe dice específicamente que eso tiene que ver, este año cae justamente Rosh Chodesh como cayó en 1992, cuando Rebbe dijo este discurso. Rosh Chodesh, el nuevo mes, son 2 días, y los 2 días caen martes y miércoles. Y martes y miércoles es el tercero y el cuarto día de la semana. Tercer y cuarto día de la semana, la Gemara dice Goimel Dalim. Goimel Dalim significa el que da a los pobres.
el dador a los pobres. ¿Qué significa? Que Dios es el que da y nosotros somos los que nosotros recibimos. El Rebbe hace un pequeño hace hincapié en el hecho de que en la palabra pobre hay diferentes maneras de decir pobre en hebreo. En hebreo se puede decir pobre evión, taeb kol davar, como dijo Rashi, o también la palabra de pobre se puede decir rash también, se puede decir dal también, ¿sí? Ani, la más famosa que es ani. Pero en este caso dice, la expresión es, la llamada dice goimel dalim, que aquel que le da a los pobres dal. ¿Cuál es la diferencia entre dal y rash? Rash es el nivel más bajo de pobre que hay. Rash es la persona que no tiene, está completamente destituido, no tiene nada, ni para comer, ni casa, nada. Dal no está bajo. ¿Por qué específicamente Dal? Porque si uno se fija la diferencia que hay entre Dal viene con Dalet y Resh es con Reish, con la letra Resh. La Dalet y la Resh, como dice el Friedrich Rebbe Maimer, el Bosilegani también, una de las tantas cosas que dice, es que la Dalet y la Resh son casi iguales. La diferencia que hay entre la letra en hebreo Dalet y la letra en hebreo Reish es que hay un puntito que sobresale en la Dalet. Y ese puntito es la humildad. Es la anulación que un judío tiene a Dios. Y por eso es que Dios dice específicamente, la Gemara dice, Goimel aquel que le da a los pobres. ¿Qué significa los pobres a los judíos? ¿Por qué los judíos no somos pobres? Y el Rabbi está diciendo que somos todos ricos y tenemos que revelar que somos ricos. Porque una cosa es ser una persona pobre, y esa persona pobre le falta humildad, le falta anulación a Dios. Esa persona sí está en el nivel más bajo de todos. Si una persona es pobre, pero está conectada con Dios, así como David Amelech. David Amelech, la palabra David es Dalet Vav Dalet. Dalet es el ejemplo de Fila Leoni, dice, el rezo para un pobre, que eso representa, simboliza al rey David. ¿Por qué? El rey David era un rey, tenía mucho dinero, sin embargo se considera como trae el Tania de hoy, un gusano se considera, no o el de Tania de ayer o el de hoy. ¿Qué significa? Que Dalet significa que la persona, a pesar de que estoy en un nivel más bajo de todo, entonces verdaderamente David no estaba en el nivel, uno de los niveles más grandes de todos, era uno de los tzadikim más grandes, de los justos más grandes de la historia. Sin embargo, la anulación que le tenía a Dios era única. Y eso es lo que transforma en un rico. Es pobre por un lado, se puede considerar un pobre. Pobre es una persona que yo me siento que no soy nada. Ay, pero ¿cómo? Tenés cientos de millones de dólares, tenés un poder controlar a todo un pueblo, que esto, que lo otro. Sí, pero yo me considero que soy nada. Entonces, eso es lo que significa cuando Rosh Chodesh cae justamente, el nuevo mes judío, cae un martes y un miércoles. Martes significa el número 3, que es Goimel Gimel, Goimel Da, y el 4 significa que da al pobre. Pobre no significa que una persona no tiene nada, sino que la persona se anula a Dios. Entonces, cuando una persona se anula a Dios, entonces Dios nos da muchísimo. No solamente que le gusta dar a Dios a los pobres, sino que cuando es un pobre, el cual la razón que se llama pobre no es porque no tenga dinero, es porque la persona está anulada a Dios. Se puede entender pobreza de dos maneras. Entonces ahí Dios nos da, cuando la persona es lo que Dios más quiere, es el propósito de la creación, que todos nosotros, cuando venga Mashiach ahora, le vamos a dar 100% a Dios. Entonces, eso es lo que significa que tenemos que hacer. Dios dice claramente que todos judíos tenemos que ser ricos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que poner un dedo pequeño, tenemos que hacer lo que podamos para ser ricos. O sea, Dios nos da de todas maneras. Pero el punto es que cuando venga Mashiach, la riqueza va a ser la más grande de todas. Y antes de que venga Mashiach, ahora ya estamos en ese nivel que accedemos a que Dios nos haga ricos, materialmente y espiritualmente. Ricos espiritualmente significa, entonces una persona tiene que ponerse a pensar, yo no puedo estudiar Gemore, yo no puedo estudiar Hasidut, yo no puedo estudiar, no puedes ser rico, puedes estudiar todo lo que quieras. Puedes hacer las mitzvahs más grandes que existen. Todos somos ricos. Bueno, con esto les dejamos el librojo. Gracias a los rap. Gracias. Hello, Brooklyn. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, ¿cómo que estamos esperando? Si ya tus preguntas se están transformando en el pilar de la clase. Disculpen mi ignorancia.
el tema de la felicidad siempre, como se llama, siempre me dio vuelta en la cabeza el concepto de ser feliz es una mitzvah, que es la bandera de Rabbi Nachman del movimiento Breslov. En un mundo tan horrible, con cosas tan tristes, ¿cómo puede uno ser feliz y aislarse de lo horrible? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se puede ser feliz y bailar sabiendo que hay un hermano que no tiene para comer? Seguro que ¿O sí, que hay, por supuesto. o que hay algún anciano que no tiene remedios? ¿Se entiende lo que voy? 100%, seguro que sí. Fíjate que la cosa pasa, primero que hay mucho lo que hablar. Como siempre, tus preguntas son buenas, Baruch Hashem. Seguida se continúa y aumenta haciendo preguntas. Pero hay mucho lo que hablar del tema. Lo que me gustaría hablar ahora, contestarte esa pregunta, podemos seguir hablando en otro momento si querés también, pero la cosa pasa por, en nuestra generación, la alegría, no sé si la felicidad, pero la alegría es un estado que la persona elige tenerlo. Hay gente que está en el holocausto, de la ley, Dios prohíba, y sin embargo estaban alegres. Quizás es imposible de entender, o no, quizás no es tan imposible de entender. Si uno se pone a fijar, esto es un tema para hablar con psicólogos, sociólogos, también rabinos, ¿por qué no? Gente. Pero la felicidad y la alegría no pasa necesariamente. Hay gente que tiene muchísimas razones por las cuales ser alegres y son tremendamente infelices. No solamente infeliz, tremendamente infeliz. Hay gente que tiene muchas razones. Ah, mira, vino, ¿cómo se llama? Boris. Se llama Boris Yesersky. Boris. Yesersky, tiene apellido. Ah, mira vos, es ruso. De la zona de Ucrania. Ucraniano. De Dnipropetrovsk, donde era mi bobe. Ah, mira vos. Entonces la cosa pasa, una contestación siempre me parece que tiene mucha profundidad, que la cosa de ser feliz o tener alegría no pasa mucho por las razones como uno cree que las cosas, que una persona puede tener muchos problemas. Hay una historia de creo que era Zuye de Anipoli. Fueron dos hermanos y al Hasidim le preguntaron al Magid de Mesrich, al orador de la ciudad de Mesrich, que era el líder de la generación después del Baal Shem Tov, y le preguntaron cómo podemos estar felices o agradecerle a Dios incluso cuando nos pasan cosas malas. Y el Magid de Mesrich les dirigió, vayan a los de Reb Zuya. Reb Zuya de Anipoli era un gran tzadik, y cuando fueron a Reb Zuya de Anipoli estaba una nieve tremenda. Él vivía en una pobreza paupérrima, valga la redundancia, y no tenía nada. La familia estaba enferma, él estaba enfermo también. Y cuando le golpean la puerta, ven que toda la casa de él a duras penas tiene una vela y una mesita, no tiene nada para comer, no tiene nada. Entonces le dicen para qué vienen, y cuando él escucha eso, les contesta: el mag del Rebbe les dijo que vengan a mí para preguntarme cómo aprender a agradecerle a Dios, por más que uno no tiene cosas malas. Entonces no puede ser. Le dicen, ¿cómo no puede ser? Le dice, sí, a mí no, todo Dios me dio cosas buenas solamente. Yo no sé lo que es tener cosas malas. No sé cómo, tenemos que entender de alguna manera. Y se puso a bailar y a cantar con ellos también. Tiene una profundidad muy grande esta historia, que una persona se la tiene que poner a pensar muchas veces, quizá constantemente, pero la razón por la cual una persona es feliz, está contenta, no pasa solamente por las cosas que uno tiene o no tiene, materiales, espirituales. Eso no significa, una persona no puede confundirse, y creer que uno le tiene que rezar a Dios para que haya cosas buenas en la práctica.
uno tiene que vivir con los pies sobre la tierra, y si la persona necesita dinero, necesita salud, necesita todas las cosas, obviamente que la persona tiene que sentir eso y le tiene que pedir a Dios. En otras palabras, existen dos niveles de bondad divina. Un nivel de bondad divina que es oculta, que es lo que llamamos el mal, las cosas negativas. La gente no tiene lo que comer, hay gente enferma, que yo no voy a leer, ¿no? Pero hay otro nivel de bondad divina que es un nivel de bondad revelado. Y nosotros le tenemos que exigir a Dios que nos dé un nivel de bondad revelado. Si una persona no tiene eso, no es que la persona se tiene que poner entristecer o deprimir. Esa no es la solución. Al contrario, cuando una persona, el Rebbe dice una vez, que la manera de cómo transformar la bondad oculta a la bondad revelada es específicamente a través de la alegría. Cuando una persona trabaja consigo mismo en la alegría, así como esta suya Nipoli y tantas otras personas que trabajaron con la alegría. Yo voy a estar alegre, estamos en el mes de Purim, en el mes de Adar, tenemos que decirle Hal, que esto, que lo otro, y la persona por más que no quiera, que por más que no se sienta como otra, pero la persona voy a empujarme a mí mismo, voy a ponerme alegre, y la persona lo logra, entonces eso hace, cuando Dios ve las cosas de esa manera, entonces Dios cambia, deja que la gente esté enferma. Deje que la gente se muera de hambre, deje que la gente... Dios ve que uno entiende el propósito de la creación, y entre otras cosas, es que nosotros tenemos que sentir la verdad. La verdad es que el mal no existe. Todas las cosas negativas es un bien oculto. Entonces, cuando la persona le pide a Dios, le dice, Dios, por favor, una persona, estoy contenta, yo quiero que... Entonces la persona, Dios dice, bueno, si estás contento, es una de las cosas principales que yo quiero que vos estés contento. Automáticamente Dios cambia todo. Entonces, digamos un lejaim, ¿Boris puede tomar un lejaim o no? ¿Una cervecita puede tomar Boris? No, no. Bueno. Pero vos sí podés tomar, Rubén, ¿no? Ahí está. Yesersky. Boris Yesersky. Yesersky. Boris Yesersky. ¿Qué haces, Boris Yesersky? Desde Dniepropetrovsk, que es la tierra una tierra especial para nosotros. Donde el padre del Rebbe fue rabino. Y el Rebbe vivió muchos años ahí también, seguro. Y donde se fabrica el matze que se da en Pesaj. No sé si lo vio las cajas. Sí, seguro. Esa es la tierra ancestral de mi familia. ¿Vos venís, tu Zeide venía de Dniepropetrovsk? Mi bobe es Ersky. Reisel Ersky. Mira si conocían la familia del Rebbe. Mira si conocían al Rebbe. ¿Qué edad tendría tu bobe hoy en día? Eran Litvak, o sea, iluminados. ¿Pero qué edad tendría? ¿Ella vivió en Dniepropetrovsk o no? No, ella nació acá, los hermanos mayores vinieron de allá. Ella fue la primera hermana argentina. Ajá. Okay. Pero eran socialistas, iluminados, no creo que... No importa, pero quizás el Rebbe y la familia del Rebbe estaban en contacto con muchísimos judíos que no eran religiosos. Y ayudaron a muchos judíos que no eran Jabad, no religiosos, y quizás estaban en contacto. Era una ciudad muy grande, pero sigue siendo una ciudad grande, pero... Con muchos judíos, había muchos judíos en su momento. Sí, seguro que sí, seguro. Para agarrarlo, para que lo agarren al papá del Rebbe. El papá del Rebbe era uno de los rabinos más grandes de todo el mundo en aquel entonces. Para que le den el puesto de rabino en esa ciudad, tenía que ser una ciudad muy, muy importante, muy grande, muy prominente, seguro, sí. Déjeme contarle algo rap corto, que es una anécdota que siempre la cuento cuando hablo de esto. Cuando mi boy falleció no existía internet. Y a lo último estaba con demencia senil. Y siempre me decía que ella nunca fue a conocer la ciudad de los padres. Y me hablaba de Ekaterinslav. Y todos los días nombraba Ekaterinslav y me decía, vos cuando puedas viajar tenés que ir y qué sé yo. Y yo iba a los diccionarios y no encontraba Ekaterinslav. Porque le cambiaron el nombre. Exactamente. Cuando vinieron ellos ante la Revolución Rusa, era Ekaterinslav.
Entonces yo pensaba que la Bob estaba crazy, pero no, después cuando apareció internet y empecé a buscar, ahí me di cuenta de dónde venía esa obsesión. Claro, seguro que sí. ¿Y Muchas gracias. No, conociste? ¿Y no tenés no, no, ganas no. de ir? ¿No que no querés ir? Mire, le voy a ser totalmente franco. Empecé a viajar de grande. Fui 2 veces a Israel, de voluntario a la Tzabá, y las últimas 2 veces que pude viajar, fui al Rebe. Y entonces a mí me cargan, me dicen, vos tenés unos problemas bárbaros, tus vocaciones es ir a la tumba de un rabino. Y le digo, cada uno hace lo que necesita. Y a mí mi espíritu hoy en día me dice que cada peso que yo puedo juntar es para viajar al Rebe. No, no te puedo decir nada porque es algo más que lindo lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo te comento que el Rebbe dijo una vez, cuando terminó el comunismo en Rusia con la perestroika y gente judíos empezaron a poder volver a pisar tierra rusa, pues, después de muchísimos años que no podían, el Rebbe dijo que ustedes no saben el mérito que tienen ustedes al ir a la tumba, poder visitar las tumbas de los líderes de Chabad y de Baal Shem Tov, de los líderes hasídicos. La gente no tiene idea. Uno sí, uno dicen Sadik, pero es algo tan súper gigantesco. O sea, si tenés la habilidad, no estoy diciendo que si tenés la posibilidad de ir, al revés, es algo muy, Igual muy. le digo, fíjese que yo trato de no nombrarlo a ese país, como decía el Rebe. El Rebe lo llamaba ese país. Y tampoco fui a Polonia y no pienso ir, ni a Rumania. Odessa me gustaría conocer, que es la otra punta de la familia, porque es muy romántico. También es la tierra de Jabotinsky, que es uno de mis moré. Mirá Pero vos. bueno, sí, soy hombre de esa punta. No, mirá vos, Eh, ok. Bueno, y le agradezco que se haya tomado el tiempo de contestarme, me sirvió. Yo entendí lo que no, usted me quiso decir. por favor, gracias a vos por hacer las preguntas. Sí. Seguí haciendo preguntas. Toda. Dale, nos vemos. Gracias por todo. Hasta Chao, luego. Mendy. Hasta luego. Chao.